Entre la historia y el mito hay verdades enterradas, pero ¿quién decide qué debe permanecer oculto? Durante siglos, relatos sobre seres de estatura colosal han sido registrados en diferentes culturas alrededor del mundo, desde la Biblia hasta los mitos griegos, desde las leyendas indígenas de América hasta los textos sagrados de Medio Oriente. La figura de los gigantes parece estar profundamente arraigada en la memoria de la humanidad. Pero, ¿y si estas historias no fueran solo metáforas? ¿Y si los gigantes realmente caminaron entre nosotros y por alguna razón sus huellas fueron borradas de la historia oficial? La verdad siempre ha estado ante nuestros ojos, pero hemos sido entrenados para no verla. ¿Qué sucedería si, de repente, descubriéramos que lo que llamamos mitología no es más que una narrativa históricamente distorsionada? Las evidencias existen, pero con frecuencia son desacreditadas o simplemente desaparecen sin explicación. ¿Qué justifica esta resistencia a aceptar que la humanidad pudo haber compartido este planeta con otros seres cuyas verdaderas raíces aún desconocemos por completo? La Biblia menciona a los Nefilim como los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Relatos de Mesopotamia hablan de reyes semidivinos que gobernaron durante milenios, y los griegos nos contaron sobre los titanes, seres inmensos que precedieron a los dioses del Olimpo. Los indígenas norteamericanos narran la existencia de una raza de gigantes de cabello rojo que habitó el continente antes de la llegada de los primeros pueblos humanos. En todas partes del mundo, las historias convergen en un mismo punto. Criaturas de tamaño descomunal existieron e interactuaron con los primeros humanos. Pero si todas estas historias tienen un fondo de verdad, ¿dónde están las evidencias físicas? La respuesta podría estar en la historia de los descubrimientos que nunca llegaron al público. Relatos de esqueletos colosales encontrados en el siglo XIX en Estados Unidos fueron rápidamente retirados de museos y archivos. Investigaciones arqueológicas que parecían prometedoras tuvieron sus resultados sellados y ocultos. El Smithsonian, una de las instituciones científicas más respetadas del mundo, ha sido acusado repetidamente de suprimir información sobre hallazgos que no encajaban en la narrativa aceptada. ¿Sería esto una simple coincidencia o un patrón deliberado de ocultamiento? Tal vez el caso más perturbador sea el del gigante de Kandahar, un relato que, para muchos, no es más que una leyenda urbana moderna, pero que cuenta con testimonios impresionantes de soldados que afirman haber enfrentado a una criatura de casi 4 metros de altura en las montañas de Afganistán. El evento, supuestamente ocurrido en 2002, involucró a una unidad de élite de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que habría entrado en combate con un ser de proporciones descomunales, portador de una lanza y con características físicas inusuales, como cabello rojizo y 6 dedos en cada mano y pie. Según los relatos, el cuerpo del gigante fue retirado en una operación secreta y llevado a una base desconocida. Si este evento realmente ocurrió, ¿por qué nunca hemos oído hablar de él en los círculos académicos? ¿Qué podría ser tan amenazador para el statu quo que justificara el completo borrado de este incidente de los registros oficiales? ¿Y si no fuera solo este evento aislado? Hay registros de otras apariciones de gigantes en escenarios de guerra, testimonios de soldados que han visto criaturas similares en cuevas y regiones remotas. ¿Cuál sería la explicación racional para esto? ¿Alucinaciones colectivas? ¿O estamos lidiando con una presencia que se remonta a tiempos antiguos y que, de alguna manera, ha sobrevivido a los cambios del mundo moderno? Pero tal vez la pregunta más importante no sea solo si estas criaturas existieron, sino qué significaban para nuestros antepasados. ¿Eran híbridos entre humanos y algo más? ¿Criaturas que habitaron la Tierra en una era anterior a nuestra civilización, siendo gradualmente exterminadas a medida que el hombre dominaba el planeta? ¿O eran miembros de un linaje perdido, descendientes de algo que nos ha sido prohibido conocer? Este es el viaje que debemos emprender. Para entender el pasado, debemos mirar más allá de las versiones que nos han entregado como definitivas. La historia, al igual que la verdad, la escriben los vencedores, y aquellos que controlan el pasado también moldean el futuro. Si hay una verdad que no quieren que conozcamos,
La única pregunta que queda es ¿qué estamos a punto de descubrir? Desde los tiempos más antiguos, relatos sobre seres híbridos han permeado las mitologías y textos religiosos de diversas civilizaciones. La idea de una raza de gigantes, descendientes de seres superiores, atraviesa los siglos y se manifiesta en diferentes narrativas. Pero, ¿qué sucedería si estas historias fueran más que simples metáforas? Si los llamados Nefilim realmente existieron y su legado fue borrado de la historia, ¿qué significaría eso para la comprensión del origen de la humanidad? En el libro del Génesis, uno de los textos más antiguos de la tradición judeocristiana, encontramos un relato intrigante. En aquellos días había gigantes en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios entraron a las hijas de los hombres y de ellas engendraron hijos. Ellos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Génesis 6:4. La mención a los hijos de Dios, los Bene Elohim, plantea una pregunta fundamental. ¿Quiénes eran estos seres que tomaron mujeres humanas y dieron origen a los gigantes? Si interpretamos el texto de forma literal, estaríamos hablando de una hibridación entre humanos y una entidad de naturaleza superior, algo que trasciende nuestra comprensión biológica convencional. El libro de Enoc, uno de los textos apócrifos excluidos de la Biblia oficial, profundiza aún más en esta historia. Describe a los vigilantes, un grupo de ángeles caídos que descendieron a la tierra y comenzaron a interactuar con los humanos. Estos seres enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos, desde el uso de metales para la fabricación de armas hasta técnicas avanzadas de astrología y hechicería. Pero fue la relación de estos ángeles con las mujeres humanas lo que selló su condena. De esa unión nacieron los Nefilim, seres gigantescos y de fuerza descomunal, que supuestamente esparcieron el caos por la tierra. El mismo Dios, según Enoc, vio a estos seres como una amenaza tan grande que decidió purificar el mundo con el diluvio. La mención de una raza de gigantes no es exclusiva de la tradición judeocristiana. En la mitología griega, los titanes eran seres colosales que precedieron a los dioses olímpicos y fueron posteriormente derrotados. En la tradición sumeria, el rey Gilgamesh, protagonista de la epopeya que lleva su nombre, fue descrito como 2/3 divino y 1/3 humano. Curiosamente, Gilgamesh era un gigante, y su conexión con los Anunnaki, los dioses que supuestamente gobernaron a la humanidad en la antigüedad, plantea interrogantes similares a los de los Nefilim bíblicos. Si tantas culturas antiguas describen la existencia de seres gigantescos e híbridos, ¿por qué la ciencia moderna descarta estas historias como meras leyendas? Y si la supuesta hibridación entre humanos y una raza superior no es solo una fantasía mitológica, sino un hecho real que ha sido deliberadamente suprimido? El argumento en contra de la existencia de los Nefilim siempre ha estado fundamentado en la falta de evidencias físicas. Sin embargo, existen relatos de esqueletos colosales que han sido descubiertos a lo largo de la historia y misteriosamente desaparecen. Durante el siglo XIX, varios periódicos de Estados Unidos informaron sobre hallazgos de esqueletos de 3 a 4 metros de altura en sitios arqueológicos indígenas. El mismo Abraham Lincoln, en uno de sus discursos, mencionó que los antiguos gigantes de América contemplaron las cataratas del Niágara de la misma manera que los hombres modernos. Sin embargo, las instituciones científicas de esa época rápidamente silenciaron estos hallazgos y los esqueletos supuestamente fueron enviados al Smithsonian, de donde nunca más se supo. ¿Sería posible que la ciencia moderna, en lugar de buscar respuestas a estos enigmas, estuviera activamente involucrada en encubrirlos? ¿Qué sucedería si se comprobara que los Nefilim u otros seres híbridos realmente existieron? Eso pondría en jaque toda nuestra comprensión sobre el origen de la humanidad y el papel que desempeñamos en este planeta. Pero hay otra cuestión aún más perturbadora. Si los Nefilim realmente fueron exterminados en el pasado, ¿desaparecieron por completo? ¿O será que algunas líneas de su linaje lograron sobrevivir en lugares remotos, fuera del alcance de Minon Stimon? ¿La humanidad? El caso del gigante de Kandahar,
supuestamente abatido por soldados estadounidenses en Afganistán en 2002, plantea la posibilidad de que estos seres aún puedan existir. Pero si aún están aquí, ¿por qué se ocultan? Y lo más importante, ¿quién está tratando de garantizar que nunca sepamos la verdad? Si pensamos en términos biológicos, la posibilidad de hibridación entre diferentes especies siempre ha existido en la naturaleza. Hoy sabemos que el Homo sapiens no fue la única especie de homínidos que habitó el planeta. Durante miles de años, compartimos la Tierra con los neandertales, los denisovanos y posiblemente otras especies aún desconocidas. Descubrimientos recientes muestran que muchos humanos modernos poseen trazas genéticas heredadas de estas especies extintas. Pero, ¿y si hubo otro tipo de hibridación? Una que no fue simplemente el resultado de la evolución natural. Los experimentos modernos de ingeniería genética ya han hecho posible la manipulación del ADN para crear organismos híbridos. ¿Qué impide que algo similar haya ocurrido en el pasado a un nivel que hoy consideramos mitológico? Y más aún, ¿y si ese conocimiento nunca se perdió, sino que simplemente fue ocultado y reservado para aquellos que están en la cima de las estructuras de poder? Las élites siempre han entendido que el conocimiento es la forma más poderosa de control. Si hay algo en la historia de los Nefilim que podría revelar verdades ocultas sobre nuestra propia existencia, tiene sentido que ese conocimiento haya sido deliberadamente suprimido. La idea de que la humanidad podría haber sido genéticamente manipulada en el pasado, ya sea por entidades sobrenaturales o por una civilización perdida, abre la puerta a un debate que amenaza las bases del conocimiento establecido. Pero hay una cuestión aún más fundamental. ¿Y si los Nefilim no fueron simplemente criaturas extintas? ¿Y si su linaje aún existe, de alguna manera, en algún lugar? ¿Podrían estas entidades ser las verdaderas responsables de algunos de los eventos que moldean el mundo moderno? Si hay algo que hemos aprendido a lo largo de la historia, es que la verdad tiene una forma peculiar de permanecer oculta a plena vista. Lo que ha sido contado como una leyenda puede ser solo una versión diluida de una realidad que no estábamos preparados para enfrentar. Pero quizás ha llegado el momento de cuestionar todo lo que nos han enseñado sobre la historia de la humanidad. El pasado puede contener secretos que no solo explican de dónde venimos, sino que redefinen quiénes somos realmente. El mundo moderno se enorgullece de su tecnología avanzada y de su capacidad para explorar los misterios del universo. Sin embargo, hay eventos que desafían la lógica convencional y que, a pesar de haber sido presenciados por profesionales altamente capacitados, son rápidamente descartados como ficción o exageración. El caso del gigante de Kandahar es uno de esos eventos. Un episodio tan perturbador que, si se comprobara, obligaría a reescribir no solo la historia de la humanidad, sino también nuestra comprensión sobre lo que aún puede estar oculto en los rincones inexplorados del planeta. En 2002, en medio de la guerra en Afganistán, una unidad de fuerzas especiales de los Estados Unidos fue enviada en una misión de rescate a una de las regiones más remotas e inhóspitas del país, las montañas de Kandahar. El objetivo era localizar a un grupo de soldados que había desaparecido sin dejar rastro. No se había recibido ninguna comunicación, y la desaparición repentina generó sospechas de que podrían haber sido emboscados por fuerzas enemigas. Sin embargo, cuando el equipo de rescate llegó al lugar, no encontró signos de combate contra talibanes, sino algo mucho más inquietante. A medida que la unidad avanzaba por el terreno montañoso, comenzaron a encontrar señales extrañas: equipo militar abandonado, fragmentos de uniformes y huesos humanos esparcidos por el suelo. Algo no estaba bien. No había señales de disparos ni evidencias de un ataque convencional. Era como si los soldados desaparecidos hubieran sido aniquilados por algo que no les dio tiempo de reaccionar. Los rastros llevaban a una cueva en lo alto de la montaña. El lugar era oscuro y profundo, con un silencio absoluto que mantenía a los soldados en estado de máxima alerta. Y fue en ese momento cuando la realidad se convirtió en una pesadilla. De repente,
Un rugido gutural resonó desde el interior de la cueva. Antes de que pudieran reaccionar, un objeto a gran velocidad voló hacia la unidad. Uno de los soldados fue empalado en el aire por una lanza gigantesca, arrojado con una fuerza brutal. La escena paralizó momentáneamente al equipo hasta que, emergiendo de las sombras, apareció la criatura responsable del ataque. Era algo que no debería existir, algo que la lógica moderna se niega a aceptar. Ante los ojos de los soldados, se encontraba un gigante de aproximadamente 4 metros de altura. Su piel era gruesa y rojiza, su cabello y barba eran largos y de color rojo, y el detalle más aterrador: tenía 6 dedos en cada mano y pie. La criatura no mostraba miedo. Por el contrario, su presencia era dominante, casi arrogante, como si estuviera protegiendo su territorio. El tiempo parecía desacelerarse. La unidad, aún en estado de shock, necesitó unos segundos para procesar la situación antes de abrir fuego. 30 segundos de disparos ininterrumpidos. Fusiles, ametralladoras, explosivos. El gigante cayó. Silencio. Los soldados se miraban entre sí, incrédulos. En el suelo yacía algo que no debería existir, un monstruo salido de las leyendas. Materializado en el siglo XXI, la humanidad pensaba que estaban extintos, pero estaban equivocados. La operación, que debía haber sido solo un rescate, se transformó en una misión de contención. El cuerpo del gigante fue rápidamente envuelto y transportado en helicópteros militares a una base secreta. La información fue inmediatamente clasificada. Los soldados que participaron en el evento fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad, prohibiéndoles relatar cualquier detalle de lo que habían visto. Sus versiones oficiales de los hechos fueron reescritas, y cualquier evidencia física fue eliminada del conocimiento público. Pero ¿por qué ocultar algo de esta magnitud? Si el gigante de Kandahar fue solo un caso aislado, un accidente biológico o un fenómeno natural desconocido, ¿por qué el absoluto secreto? ¿Qué podría ser tan peligroso como para justificar un borrado total de la historia? La respuesta puede estar en un patrón que se repite a lo largo de la historia. Este no fue el primer relato de gigantes avistados en regiones aisladas. Existen múltiples relatos similares en otras partes del mundo, algunos documentados en registros antiguos, otros perdidos en el tiempo, eliminados por quienes controlan la información. Soldados que han servido en otras zonas de conflicto también han reportado encuentros extraños, pero todas estas historias terminan desacreditadas o ignoradas. Testigos afirman que el gigante de Kandahar presentaba características inusuales más allá de su tamaño descomunal. Sus rasgos faciales eran diferentes a los de cualquier ser humano moderno, su estructura ósea era maciza y su piel parecía más resistente que la de cualquier otro ser vivo conocido. Además, la presencia de 6 dedos en cada extremidad sugiere una genética distinta a la nuestra. Curiosamente, estas mismas características son descritas en textos antiguos que mencionan a los Nefilim. Las leyendas hablan de cómo estos seres fueron cazados y exterminados. Si este exterminio realmente ocurrió, ¿cómo logró sobrevivir este gigante? ¿Podría haber sido uno de los últimos remanentes de un linaje olvidado? ¿O existe una población escondida en algún lugar esperando el momento adecuado para emerger? Si los Nefilim no fueron solo una invención mitológica, sino un capítulo real de nuestra historia, eso significaría que algunas líneas de su linaje podrían haber sobrevivido a su destrucción. El aislamiento de las montañas de Kandahar podría haber sido un refugio perfecto, y si esta no fuera la única vez que se ha encontrado a uno de estos seres. Si los militares estadounidenses han tenido conocimiento de la existencia de tales criaturas, ¿qué más saben y mantienen en secreto? Hay rumores de que el cuerpo del gigante de Kandahar fue estudiado, pero no se ha revelado ninguna información sobre los resultados. ¿Podría ser que estos seres fueran de alguna manera genéticamente diferentes a los humanos modernos? ¿Podría su ADN contener información que desafía nuestra comprensión de la evolución humana? La respuesta a estas preguntas puede ser más perturbadora de lo que imaginamos. Hay quienes creen que el caso de Kandahar es solo la punta del iceberg y que la ocultación de evidencia de gigantes forma parte de una estrategia mayor para controlar el conocimiento sobre nuestras verdaderas raíces.
Si se probara que la humanidad alguna vez coexistió con seres de fuerza e inteligencia superiores, ¿cómo afectaría eso la forma en que nos vemos a nosotros mismos? Y más importante aún, ¿qué más está oculto esperando ser descubierto? El caso del gigante de Kandahar sigue envuelto en misterio. A pesar de los testimonios y las evidencias circunstanciales, no hay registros oficiales que confirmen su existencia. Sin embargo, la historia encaja dentro de un patrón familiar, un patrón en el que descubrimientos incómodos son inmediatamente silenciados. ¿Qué es lo que la humanidad no puede saber? ¿Qué secretos han sido enterrados junto con estos seres? La verdad, por increíble que parezca, puede estar más cerca de lo que imaginamos. No obstante, la historia nos ha demostrado que la humanidad siempre ha tenido un talento peculiar para negar aquello que no puede comprender. Pero los secretos del pasado nunca permanecen enterrados para siempre. Tarde o temprano, la verdad siempre encuentra el camino de regreso a la superficie. La verdad no solo se esconde en las sombras. Muchas veces está ante nuestros ojos, disfrazada bajo un manto de silencio y descrédito. Siempre que surge un descubrimiento que desafía las narrativas convencionales de la historia humana, se repite un patrón. Las evidencias desaparecen, los testigos son desacreditados y las instituciones responsables de preservar el conocimiento actúan de manera contradictoria. Pero, ¿por qué? Si los gigantes, como los descritos en el caso de Kandahar, realmente existieron, ¿quién tendría interés en ocultar esta información al público? La respuesta puede estar en la propia estructura del poder y el control del conocimiento. Desde los albores de la humanidad, el conocimiento siempre ha sido una herramienta de dominación. Las civilizaciones antiguas comprendían esto perfectamente. Egipto, por ejemplo, restringía la lectura y la escritura a una élite sacerdotal. En la Edad Media, el acceso al saber era monopolizado por la Iglesia, que decidía qué podía enseñarse o cuestionarse. En los tiempos modernos, este control ha tomado formas más sofisticadas, pero la lógica sigue siendo la misma. Ciertas verdades no pueden compartirse porque amenazan los cimientos de lo que se nos ha enseñado a creer. En los Estados Unidos, el Smithsonian Institution es una de las organizaciones más grandes y prestigiosas dedicadas a la preservación de la historia y la ciencia. Sin embargo, desde hace décadas circulan informes de que esta misma institución ha estado involucrada en la supresión de descubrimientos arqueológicos que no encajan en la narrativa aceptada. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, los periódicos estadounidenses publicaban frecuentemente artículos sobre el hallazgo de esqueletos gigantes en varios estados, como Ohio, Pensilvania y Virginia Occidental. Estos descubrimientos, a menudo realizados en sitios arqueológicos indígenas, sugerían que pueblos de gran estatura vivieron en América del Norte antes de la llegada de los colonizadores europeos. Pero, de manera misteriosa, estos esqueletos desaparecían poco después de ser enviados al Smithsonian. Testigos afirman que los restos fueron rápidamente confiscados y nunca más se volvieron a ver. Cuando se les pregunta, la institución siempre ha negado cualquier implicación en la destrucción u ocultación de fósiles de gigantes. Pero si estos hallazgos nunca existieron, ¿por qué tantos relatos apuntan al mismo destino? ¿Sería coincidencia que hoy en día no haya un solo esqueleto gigante disponible para su estudio? Además del Smithsonian, otras instituciones académicas y arqueológicas también parecen evitar cualquier debate serio sobre la existencia de gigantes en la historia humana. El argumento oficial siempre es el mismo. No hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones. Sin embargo, cuando surgen posibles descubrimientos, rápidamente son descartados como fraudes, errores o distorsiones de información. Este tipo de reacción plantea una pregunta inevitable. ¿La ciencia realmente está abierta a la búsqueda de la verdad o está comprometida en defender una versión específica de la historia? Y no solo desaparecen esqueletos. Hay múltiples informes de sitios arqueológicos que fueron clausurados rápidamente y estudiados bajo un estricto secreto. En 2003,
Antes de la invasión de Estados Unidos a Irak, un grupo de arqueólogos alemanes afirmó haber localizado la tumba de Gilgamesh, uno de los reyes más importantes de la antigüedad, descrito en los textos sumerios como un ser híbrido, parte humano y parte divino. Pocos días después de la invasión, tropas estadounidenses tomaron el control del lugar y retiraron todo lo encontrado. Desde entonces, no se ha publicado ninguna información oficial sobre este hallazgo. Si Gilgamesh era solo una figura mitológica, ¿por qué su tumba fue tratada con tanto secreto? El caso del gigante de Kandahar sigue envuelto en misterio. A pesar de los testimonios y las evidencias circunstanciales, no hay registros oficiales que confirmen su existencia. Sin embargo, la historia encaja dentro de un patrón familiar, un patrón en el que descubrimientos incómodos son inmediatamente silenciados. ¿Qué es lo que la humanidad no puede saber? ¿Qué secretos han sido enterrados junto con estos seres? La verdad, por increíble que parezca, puede estar más cerca de lo que imaginamos. No obstante, la historia nos ha demostrado que la humanidad siempre ha tenido un talento peculiar para negar aquello que no puede comprender. Pero los secretos del pasado nunca permanecen enterrados para siempre. Tarde o temprano, la verdad siempre encuentra el camino de regreso a la superficie. La verdad no solo se esconde en las sombras, muchas veces está ante nuestros ojos, disfrazada bajo un manto de silencio y descrédito. Siempre que surge un descubrimiento que desafía las narrativas convencionales de la historia humana, se repite un patrón. Las evidencias desaparecen, los testigos son desacreditados y las instituciones responsables de preservar el conocimiento actúan de manera contradictoria. Pero, ¿por qué? Si los gigantes, como los descritos en el caso de Kandahar, realmente existieron, ¿quién tendría interés en ocultar esta información al público? La respuesta puede estar en la propia estructura del poder y el control del conocimiento. Desde 1900, los albores de la humanidad, el conocimiento siempre ha sido una herramienta de dominación. Las civilizaciones antiguas comprendían esto perfectamente. Egipto, por ejemplo, restringía la lectura y la escritura a una élite sacerdotal. En la Edad Media, el acceso al saber era monopolizado por la Iglesia, que decidía qué podía enseñarse o cuestionarse. En los tiempos modernos, este control ha tomado formas más sofisticadas, pero la lógica sigue siendo la misma. Ciertas verdades no pueden compartirse porque amenazan los cimientos de lo que se nos ha enseñado a creer. En los Estados Unidos, el Smithsonian Institution es una de las organizaciones más grandes y prestigiosas dedicadas a la preservación de la historia y la ciencia. Sin embargo, desde hace décadas circulan informes de que esta misma institución ha estado involucrada en la supresión de descubrimientos arqueológicos que no encajan en la narrativa aceptada. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, los periódicos estadounidenses publicaban frecuentemente artículos sobre el hallazgo de esqueletos gigantes en varios estados, como Ohio, Pensilvania y Virginia Occidental. Estos descubrimientos, a menudo realizados en sitios arqueológicos indígenas, sugerían que pueblos de gran estatura vivieron en América del Norte antes de la llegada de los colonizadores europeos. Pero, de manera misteriosa, estos esqueletos desaparecían poco después de ser enviados al Smithsonian. Testigos afirman que los restos fueron rápidamente confiscados y nunca más se volvieron a ver. Cuando se les pregunta, la institución siempre ha negado cualquier implicación en la destrucción u ocultación de fósiles de gigantes. Pero si estos hallazgos nunca existieron, ¿por qué tantos relatos apuntan al mismo destino? ¿Sería coincidencia que hoy en día no haya un solo esqueleto gigante disponible para su estudio? Además del Smithsonian, otras instituciones académicas y arqueológicas también parecen evitar cualquier debate serio sobre la existencia de gigantes en la historia humana. El argumento oficial siempre es el mismo. No hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones. Sin embargo, cuando surgen posibles descubrimientos, rápidamente son descartados como fraudes, errores o distorsiones de información. Este tipo de reacción plantea una pregunta inevitable. ¿La ciencia realmente está abierta a la búsqueda de la verdad o está comprometida en defender una versión específica de la historia?
Y no solo desaparecen esqueletos. Hay múltiples informes de sitios arqueológicos que fueron clausurados rápidamente y estudiados bajo un estricto secreto. En 2003, antes de la invasión de Estados Unidos a Irak, un grupo de arqueólogos alemanes afirmó haber localizado la tumba de Gilgamesh, uno de los reyes más importantes de la antigüedad, descrito en los textos sumerios como un ser híbrido, parte humano y parte divino. Pocos días después de la invasión, tropas estadounidenses tomaron el control del lugar y retiraron todo lo encontrado. Desde entonces, no se ha publicado ninguna información oficial sobre este hallazgo. Si Gilgamesh era solo una figura mitológica, ¿por qué su tumba fue tratada con tanto secreto? La respuesta puede estar en lo que estos descubrimientos representan. ¿Y si la tumba de Gilgamesh contenía algo más que un simple cuerpo? Un ADN que no encaja en el patrón humano moderno, un artefacto que desafía nuestra comprensión de la historia. Si se comprobara que Gilgamesh realmente existió y que poseía una genética distinta a la humana, toda la narrativa de la evolución de la humanidad tendría que reescribirse. Pero, ¿estamos preparados para aceptar esa verdad? Lo mismo ocurre con los Nefilim y cualquier otro registro de hibridación entre humanos y seres desconocidos. Aceptar la existencia de gigantes significaría admitir que nuestra historia es mucho más compleja de lo que se nos ha hecho creer. La ciencia oficial tiene dificultades para lidiar con anomalías. Cualquier evidencia que desafíe las explicaciones convencionales sobre el origen del hombre y el desarrollo de las civilizaciones suele ser ignorada o ridiculizada. Sin embargo, esta resistencia no es solo una cuestión de escepticismo académico. Implica un componente mucho más profundo: la necesidad de mantener el control sobre la narrativa histórica. ¿Qué sucedería si la gente comenzara a cuestionar seriamente la versión oficial de la historia? Si descubrieran que civilizaciones avanzadas pudieron haber existido mucho antes de lo que creemos, si comprendieran que hay fuerzas que controlan el conocimiento y que determinan qué puede o no ser considerado real. Estas preguntas incomodan no solo a la academia, sino también a aquellos que se benefician de una sociedad donde el pasado ha sido cuidadosamente moldeado para servir a intereses específicos. El poder del conocimiento no solo radica en lo que se descubre, sino en lo que se permite recordar. A lo largo de los siglos, información valiosa ha sido borrada, manipulada o convertida en leyenda para que la sociedad continúe funcionando dentro de un sistema predecible. El caso de los gigantes es solo un ejemplo de cómo ciertos hechos son tratados como tabú, sin importar cuántos relatos sugieran su veracidad. Y hay un detalle interesante en esta estrategia de ocultamiento: el uso del ridículo. Cada vez que un tema sobrepasa las barreras de la narrativa aceptada, es inmediatamente clasificado como teoría de conspiración. Personajes respetados, como científicos, arqueólogos e historiadores, pierden credibilidad si se atreven a tocar estos temas. De esta manera, no es necesario eliminar evidencias físicas, basta con destruir la reputación de quienes las defienden. Esto sucede frecuentemente con los relatos sobre gigantes. En lugar de investigarlos seriamente, la sociedad es condicionada a reírse de la idea, a tratarla como una fantasía absurda. Este es uno de los métodos más eficaces para garantizar que ciertas verdades nunca sean tomadas en serio. Pero si hay algo que la historia nos ha enseñado, es que la verdad tiene una forma peculiar de emerger. Lo que hoy se considera imposible podría convertirse en un hecho innegable mañana. Lo que fue descartado como leyenda podría algún día ser reconocido como una parte esencial del viaje humano. El problema es que, cuando llegue ese momento, tal vez hayamos perdido siglos de conocimiento que podrían haberlo cambiado todo. La pregunta que queda es: ¿por qué esta información sigue oculta? ¿Quién se beneficia de esto? Si los gigantes realmente existieron, ¿dónde están sus evidencias? Y lo más importante, ¿qué significa esto para la historia de la humanidad y el futuro de la civilización? La respuesta podría estar en algún lugar entre los archivos ocultos de las grandes instituciones, en las cuevas inexploradas del mundo o en los relatos de aquellos que se atreven a cuestionar. Pero hay algo seguro: la verdad no desaparece.
solo espera el momento adecuado para ser revelada. La historia humana está llena de personajes legendarios cuyas existencias oscilan entre el mito y la realidad. Entre ellos, pocos son tan intrigantes como Gilgamesh, el rey de Uruk. Descrito en los registros de la antigua Sumeria como un ser de fuerza sobrehumana, 2/3 divino y 1/3 humano, Gilgamesh protagoniza la epopeya más antigua jamás escrita. Un relato épico que detalla sus hazañas, su búsqueda de la inmortalidad y su relación con los dioses. Pero, ¿qué sucedería si descubriéramos que Gilgamesh no fue solo un personaje mitológico? ¿Y si su tumba, perdida durante milenios, realmente hubiera sido encontrada y de inmediato ocultada al conocimiento público? En 2003, un grupo de arqueólogos alemanes liderados por Jörg Fassbinder anunció que, utilizando tecnología de magnetometría del suelo, habían localizado una estructura subterránea en Irak que coincidía exactamente con las descripciones de la tumba de Gilgamesh encontradas en textos antiguos. Según estos registros, el legendario rey fue sepultado en el lecho de un río seco, rodeado de tesoros y artefactos sagrados. Este descubrimiento, de confirmarse, sería uno de los más importantes de la historia moderna. Sin embargo, pocos días después de esta revelación, las tropas de Estados Unidos invadieron Irak y toda la información sobre la excavación simplemente desapareció. La coincidencia temporal entre el descubrimiento y la invasión plantea preguntas que van más allá de la política internacional. ¿Por qué una tumba que supuestamente pertenece a un personaje mitológico fue tratada con tanto secretismo? Si Gilgamesh era solo una leyenda, ¿por qué su posible ubicación despertó tanto interés militar? ¿Qué se encontró en ese sitio que justificaría la retirada de todos los artefactos antes de que la comunidad científica pudiera examinarlos? El impacto de este descubrimiento va más allá de la cuestión histórica. Gilgamesh no era solo un rey, era descrito como un semidios, poseedor de habilidades extraordinarias y de un conocimiento que, según los sumerios, fue legado por los Anunnaki, los dioses que habrían descendido del cielo para interactuar con la humanidad. Si su tumba realmente existe, y si en ella se encontraron restos mortales, surge una pregunta inevitable. ¿Cuál era la verdadera naturaleza de Gilgamesh? ¿Su ADN revelaría algo inusual? ¿Era simplemente un ser humano de gran estatura y fuerza? ¿O había algo en su linaje que la ciencia moderna no podría explicar? La respuesta a estas preguntas podría estar en las descripciones sumerias sobre su vida. La epopeya de Gilgamesh habla de su relación con Enkidu, un ser salvaje creado por los dioses para equilibrar el poder del rey. Enkidu, según el relato, poseía una fuerza sobrehumana y características físicas que lo diferenciaban de los hombres comunes. Esto plantea la posibilidad de que los sumerios estuvieran documentando una raza híbrida, algo que resuena con las historias bíblicas de los Nefilim, los gigantes descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Pero, ¿y si esta hibridación no fuera solo un concepto mitológico? ¿Qué pasaría si la ciencia moderna, en lugar de rechazar esta idea, estuviera estudiando sus vestigios en secreto? En varias civilizaciones antiguas, los reyes y gobernantes eran retratados como descendientes de entidades divinas, una idea que podría tener raíces en algo mucho más concreto de lo que imaginamos. La cuestión central aquí no es solo si Gilgamesh existió, sino si era parte de un linaje genéticamente distinto de la humanidad moderna. Si su tumba realmente fue encontrada, y si sus restos mortales fueron analizados, esto podría explicar por qué este hallazgo nunca salió a la luz. La supresión de información arqueológica no es algo nuevo. Como se ha visto en el caso del Smithsonian y la ocultación de esqueletos gigantes, existe un patrón de desaparición de descubrimientos que no encajan en la narrativa aceptada por la historia tradicional. La idea de que un ser híbrido, de gran estatura y fuerza sobrehumana, pudiera haber gobernado una de las primeras civilizaciones conocidas, desafiaría directamente los fundamentos de la antropología moderna. Nos llevaría a cuestionar si el desarrollo de la humanidad fue realmente un proceso lineal y autónomo,
o si hubo influencias externas que moldearon la trayectoria de nuestra especie. Otro aspecto intrigante de esta historia es el papel de los sumerios en la cronología de la civilización humana, considerados los creadores de la primera escritura, del primer sistema jurídico y de las primeras ciudades organizadas. Los sumerios parecían poseer un conocimiento avanzado que surgió repentinamente, sin una transición aparente de un estado primitivo a uno civilizado. Como un pueblo aparentemente sin influencia externa, logró desarrollar una cultura tan sofisticada en tan poco tiempo. Los propios sumerios atribuían este conocimiento a los Anunnaki, los dioses que, según ellos, caminaron entre los hombres. Pero si Gilgamesh, un ser híbrido, era parte de ese linaje, esto refuerza la hipótesis de que estos seres no eran solo simbólicos, sino reales. Si la tumba de Gilgamesh fue realmente localizada y excavada, significa que los restos de un ser que posiblemente tenía una genética inusual podrían haber sido analizados. Pero ¿y si ese análisis ya se ha realizado y los resultados han sido ocultados? Esto plantea una inquietante cuestión. ¿Y si estos restos revelaran un linaje genético que no encaja en el patrón humano moderno? O peor aún, ¿y si demostraran que la humanidad no es la única especie que ha gobernado este planeta? ¿Y si, en contra de lo que creemos, la humanidad ha sido influenciada por otra especie o civilización en un pasado remoto? ¿Sería esta la razón detrás del secretismo en torno a este descubrimiento? La forma en que esta información fue rápidamente silenciada sugiere que lo que sea que se haya encontrado en esa tumba era algo que no podía ser revelado al público. Si el cuerpo de Gilgamesh fue retirado y estudiado en secreto, las implicaciones son enormes. La existencia de un ser que desafía las leyes de la biología humana y la historia oficial no solo cambiaría nuestra comprensión del pasado, sino que también plantearía preguntas sobre quiénes somos realmente y de dónde venimos. Pero la historia de Gilgamesh no termina aquí. Su búsqueda de la inmortalidad es uno de los temas centrales de su epopeya. Viajó a los confines del mundo conocido, enfrentó criaturas místicas y llegó hasta Utnapishtim, el sobreviviente del gran diluvio, en busca de la clave para la vida eterna. Al final, Gilgamesh fracasó en su misión, pero el hecho de que esta búsqueda fuera registrada como un evento real en la literatura sumeria plantea una última y perturbadora pregunta. ¿Y si realmente encontró el secreto de la inmortalidad, pero su linaje fue eliminado antes de que ese conocimiento pudiera ser ampliamente difundido? Si consideramos la posibilidad de que Gilgamesh y los gigantes de la antigüedad fueron eliminados porque representaban una amenaza para el control de la humanidad, entonces la ocultación de su tumba es parte de un esfuerzo mucho mayor para garantizar que ciertos secretos nunca sean revelados. Esto nos lleva de vuelta a la cuestión central. ¿Quién tiene interés en ocultar la verdadera historia de la humanidad? El caso de Gilgamesh refuerza un patrón que se ha repetido durante siglos. Descubrimientos que podrían cambiar la forma en que entendemos nuestra historia son rápidamente neutralizados. Si lo que se encontró en la tumba de este legendario rey fuera insignificante, no habría necesidad de ocultarlo. El secretismo, en este caso, es la mayor evidencia de que hay algo que no quieren que sepamos. La historia está llena de vacíos, y quizás esos vacíos no sean accidentales. El pasado, al igual que el presente, está moldeado por quienes controlan la información. Pero el tiempo tiene una curiosa manera de revelar verdades ocultas. Y, tarde o temprano, los secretos enterrados siempre encuentran la manera de salir a la luz. La historia oficial nos dice que las civilizaciones antiguas se desarrollaron de manera aislada, sin ninguna conexión significativa entre sí. Sin embargo, los relatos sobre gigantes aparecen de forma sorprendentemente similar en diferentes partes del mundo, en culturas separadas por vastos océanos y milenios de distancia. Si estos seres fueran solo producto de la imaginación humana, ¿por qué sus descripciones comparten tantos elementos en común? ¿Por qué encontramos en diferentes continentes vestigios arqueológicos que parecen señalar una presencia física de estos seres en la historia antigua? Uno de los ejemplos más intrigantes proviene de América. Tribus indígenas de Estados Unidos como los Paiute
Cuentan historias sobre una raza de gigantes de cabello rojo, conocidos como los Sitka, que habitaron la región antes de la llegada de los nativos. Según las leyendas, estos seres eran violentos y dominaban a las tribus locales, hasta que finalmente fueron exterminados en una batalla épica. Curiosamente, en 1911, en la cueva de Lovelock, en Nevada, arqueólogos encontraron esqueletos gigantes con rasgos acordes con las descripciones de los indígenas. El hallazgo fue inicialmente reportado con entusiasmo, pero con el tiempo, las evidencias desaparecieron y los relatos fueron desacreditados por la academia. El mismo patrón se repite en América del Sur. En Perú, los enigmáticos cráneos alargados de Paracas representan uno de los mayores desafíos a la narrativa convencional. Aunque algunos estudiosos argumentan que su forma es resultado de prácticas de deformación craneal artificial, análisis genéticos han sugerido que algunos de estos cráneos poseen un ADN distinto al del ser humano moderno, con características que no podrían explicarse únicamente por modificaciones externas. ¿Podría ser esta otra evidencia de un linaje desconocido, posiblemente relacionado con los antiguos gigantes? En México, encontramos a los toltecas, descritos como una raza de constructores con fuerza e inteligencia superiores. Según las tradiciones aztecas, estos seres fueron los verdaderos responsables de la construcción de Teotihuacán, uno de 1909, los complejos arqueológicos más impresionantes del mundo, que hasta el día de hoy desafía explicaciones sobre su ingeniería y propósito. Una vez más, la presencia de una raza de gigantes es mencionada como parte fundamental de la historia de una civilización avanzada. Si viajamos aún más al este, las historias continúan. En India y el Tíbet, hay relatos sobre los rakshasas, seres gigantescos y de gran poder que libraban batallas contra los humanos. En la mitología hindú, el Ramayana describe una guerra entre dioses y seres de proporciones colosales, con detalles que recuerdan las batallas épicas de otras culturas. En Japón, las leyendas hablan de los Oni, criaturas gigantescas y temidas cuya presencia marcaba el destino de los hombres. Egipto también nos presenta vestigios enigmáticos. Aunque las representaciones visuales de faraones y dioses frecuentemente muestran figuras de gran estatura, hay algo aún más curioso. Algunas momias encontradas en tumbas reales poseen características desproporcionadas en relación con el estándar humano promedio de la época. Además, estructuras como las pirámides de Giza y templos colosales como Karnak siguen desafiando nuestra comprensión sobre las capacidades de los pueblos del antiguo Egipto. Si los gigantes formaron parte de la historia de la humanidad, su participación en la construcción de estas monumentales edificaciones no sería una hipótesis absurda. En Europa, los antiguos nórdicos hablaban sobre los Jotun, gigantes que habitaron el mundo antes de que los dioses de Asgard tomaran el control. En la mitología celta, encontramos a los fomorianos, una raza de gigantes malignos que se enfrentaban en batallas contra los Tuatha de Danann, una civilización considerada descendiente de dioses. Desde Grecia tenemos a los titanes, una raza de seres colosales que fueron derrotados por los olímpicos, en un ciclo que se repite en otras narrativas alrededor del mundo. Gigantes dominando el mundo hasta ser expulsados por un nuevo orden. Pero, ¿y las evidencias físicas? ¿Sería posible que, además de las leyendas, existieran registros arqueológicos más concretos de la existencia de estos seres? La respuesta parece estar en los descubrimientos que han sido sistemáticamente ignorados o silenciados. En el 1900 siglo XIX, periódicos y exploradores registraron múltiples hallazgos de esqueletos gigantes en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, la mayoría de estos hallazgos desaparecieron misteriosamente después de haber sido enviados a instituciones como el Smithsonian. Cada vez que se intenta investigar estas afirmaciones, la respuesta oficial es siempre la misma: no hay suficientes pruebas. Y hay un detalle interesante. Muchas de estas descripciones incluyen características peculiares, como la presencia de 6 dedos en manos y pies, un rasgo que también se reportó en el caso del gigante de Kandahar. La Biblia menciona a guerreros descendientes de los Nefilim,
que poseían esta anomalía física, al igual que los relatos de antiguas tribus americanas. ¿Cómo explicar esta repetición en culturas que, supuestamente, no tenían ningún contacto entre sí? La ciencia moderna sigue tratando estos relatos como mitos, pero la pregunta que pocos se hacen es, ¿por qué? ¿Por qué hay tanto esfuerzo en desacreditar estas historias y evitar investigaciones profundas? Si estos gigantes existieron, ¿qué más está oculto? ¿Qué es lo que aún no sabemos sobre nuestra propia historia? La narrativa oficial nos enseña que la civilización humana evolucionó de manera lineal, sin interferencias externas, sin eventos que desafíen la lógica de la antropología convencional. Pero el simple hecho de que tantas culturas diferentes hayan registrado la existencia de gigantes de manera tan consistente debería ser motivo suficiente para cuestionar esta versión de la historia. Si existe un patrón global en estos relatos, no puede ser solo coincidencia. El problema no es la ausencia de pruebas, sino la manera en que elegimos interpretarlas. Siempre que un hallazgo desafía la norma, rápidamente es desacreditado o etiquetado como fraude, sin una investigación real. La cuestión no es solo si los gigantes existieron, sino por qué su historia ha sido borrada. ¿Qué había de tan peligroso en la idea de que la humanidad pudo haber coexistido con otra raza de seres superiores? ¿Qué tememos descubrir sobre nuestro propio pasado? Si hay algo que la historia nos enseña, es que el conocimiento, cuando es suprimido, nunca desaparece por completo. Solo espera el momento adecuado para resurgir, y tal vez ese momento esté más cerca de lo que imaginamos. La historia de la humanidad es un mosaico de verdades fragmentadas, donde las piezas más inconvenientes parecen haber sido cuidadosamente removidas. La recurrencia de relatos sobre gigantes, desde los nefilim bíblicos hasta el gigante de Kandahar, pasando por los titanes griegos, los rakshasas hindúes y los sitka de los indígenas americanos, sugiere que algo significativo pudo haber sido deliberadamente borrado de nuestro pasado. La pregunta que persiste no es solo si estas criaturas existieron, sino por qué su presencia ha sido sistemáticamente negada, ridiculizada y olvidada. Si observamos los patrones de encubrimiento, un ciclo se repite constantemente. Los descubrimientos de esqueletos gigantes son anunciados y pronto desaparecen. Instituciones como el Smithsonian niegan cualquier implicación en la supresión de estas evidencias, pero los registros históricos apuntan a una desaparición constante de estos hallazgos. En 2003, un equipo arqueológico afirmó haber encontrado la tumba de Gilgamesh, uno de los mayores enigmas de la antigüedad. Pocos días después, el sitio fue tomado por tropas militares y ninguna otra información fue revelada al público. En Afganistán, soldados informaron haber encontrado un ser de proporciones colosales en Kandahar, solo para ver cómo su historia fue inmediatamente clasificada como confidencial. Si todo esto fuera solo un mito, ¿por qué tanto secreto? ¿Qué temen que descubramos? La ciencia, por más imparcial que se presente, sigue las reglas de instituciones que determinan qué descubrimientos son aceptados y cuáles son ignorados. Cualquier hallazgo que desafíe el paradigma establecido es rápidamente etiquetado como fraude o error de interpretación. No importa cuántos relatos surjan, ni cuántos sitios arqueológicos revelen indicios de una historia oculta. Si el descubrimiento no encaja en la versión aceptada, es descartado. ¿Pero descartado por quién? ¿Y por qué motivo? La respuesta puede estar en el control de la narrativa. La historia no es solo una línea de tiempo de eventos, es una herramienta de poder. La manera en que interpretamos nuestro pasado determina nuestra identidad, nuestra visión del mundo e incluso nuestro destino como especie. Si se probara que la humanidad ha coexistido con seres de fuerza sobrehumana, inteligencia avanzada y un linaje genético distinto, esto sacudiría los cimientos de muchas estructuras de control. Nos llevaría a cuestionar nuestras propias creencias, nuestras instituciones y la forma en que se ha moldeado la civilización. Además, hay un elemento aún más inquietante. ¿Y si estos seres no fueran solo figuras del pasado? Si aún existen remanentes de estos linajes, viviendo en las sombras o siendo mantenidos en secreto, ¿qué implicaría esto?
La idea de que todavía puedan existir gigantes, híbridos o descendientes de una civilización extinta plantea preguntas perturbadoras. Si el gigante de Kandahar no fue un caso aislado, ¿qué más podría estar oculto en los lugares más remotos del mundo? Sin embargo, lo más sorprendente no es solo la posibilidad de la existencia de estos seres, sino el miedo que su descubrimiento parece generar. Este miedo no proviene de la población en general, sino de las instituciones que controlan la información. Siempre que surge un tema de este tipo, hay un esfuerzo inmediato por ridiculizarlo. El método más eficaz para desacreditar una verdad incómoda no es negarla directamente, sino hacer que quienes la defienden parezcan absurdos. De esta manera, la idea de gigantes, nefilim o cualquier otra anomalía histórica es rápidamente clasificada como una teoría de conspiración, alejándola del debate serio. La cuestión entonces no es solo sobre los gigantes, se trata de algo más grande, la manera en que se gestiona el conocimiento y cuánto de nuestra propia historia se nos ha negado. ¿Cuántos descubrimientos han sido hechos y nunca revelados? ¿Cuántos artefactos han sido recuperados y almacenados lejos de la vista del público? ¿Cuántos documentos antiguos han sido destruidos para garantizar que cierta información nunca salga a la luz? Y si solo estamos arañando la superficie, si hay tantas evidencias dispersas, tantos relatos consistentes y tantas lagunas en la historia oficial, y si todo lo que creemos sobre el origen de la humanidad está equivocado, la línea de tiempo de la humanidad, tal como nos la han enseñado, es realmente correcta, o hemos sido condicionados a creer en una versión cuidadosamente editada de nuestro pasado. El tiempo es el guardián final de la verdad. La historia puede ser manipulada, las evidencias pueden ser ocultadas y los testigos pueden ser silenciados, pero la verdad siempre encuentra su camino. Puede llevar décadas, siglos o incluso milenios, pero resurge. Lo que parecía imposible ayer puede convertirse en un hecho innegable mañana. Y cuando llegue ese momento, ¿estaremos preparados para aceptar lo que nos ha sido negado? Si hay algo que hemos aprendido a lo largo de este camino, es que el silencio es la mayor confirmación de que algo está siendo ocultado. Cuanto más se niega una verdad, más probable es que sea real. Si los gigantes fueron borrados de nuestra historia, eso no significa que nunca existieron, sino que alguien decidió que no podíamos saber sobre ellos. Pero la verdad no puede ser enterrada para siempre. No importa cuántos libros sean quemados, cuántas excavaciones sean clausuradas, cuántos documentos sean clasificados, sigue ahí esperando. La pregunta no es si la verdad será revelada. La pregunta es, cuando suceda, ¿qué haremos con ella?